porque eso hay que suministrarlo. Maestro, entonces serían 2 horas los lunes y 2 horas los viernes. Sí, lunes y viernes a las 4 de la tarde. Perfecto. De igual modo, todo va a depender de cómo sea el desenvolvimiento, porque luego que se den las primeras explicaciones va a ser más una cuestión de resolución de problemas, ¿no? De resolución de ejercicio, que es lo más que ustedes van a tener que hacer. Por lo menos esta primera clase y la segunda sí va a ser de una introducción. No tanto una introducción, es un intensivo del programa de la materia para que nos pongamos claros en qué vamos a ver y qué no vamos a ver de la materia, ¿no? Porque obviamente el tiempo que tenemos disponible no es suficiente para dar el programa completo. Un semestre normal no es suficiente para dar el programa completo, mucho menos bajo estas condiciones, ¿no? Sin embargo, yo voy a tratar de que ustedes aprendan lo imprescindible y lo que repercute en los otros semestres, que probablemente son 2 o 3 temas. Mucha teoría, pero 2 o 3 temas. Excelente. En estos temas lo que van a tener es que resolver muchos ejercicios. No sé si pudieron descargar el libro de Robert Moto, conseguirlo por ahí, porque es el que más le va a ayudar a avanzar en estos temas. Sin embargo, yo les daré los ejercicios, no voy a marcar los ejercicios, sino que se lo voy a hacer unos recortes, se los voy a enviar a través del grupo. Aún seguimos nosotros 3, ¿qué pasa? Ya yo le escribí a 2 compañeros para que se integren. Profesor, sobre el libro, ¿cuál edición te No te recomienda? preocupes, no te preocupes, cualquier edición te va a ayudar. Incluso cualquier libro te va a ayudar, no tiene que ser el de Robert Mott. Ah, bueno. El que probablemente yo extraiga los ejercicios es la versión número 6 de Robert Mott, pero es irrelevante de donde tú estudies, ¿no? Lo importante es que la solución de los problemas tenga sentido. Está mi De teléfono. acuerdo. Denme un segundo, voy a dar un par de minutos porque voy a buscar mi teléfono que no sé dónde lo he dejado. Y cuando venga, los que estemos con ellos empezamos, ¿no? Neftali. Neulisa, mi amor, ¿qué lo que es? Hola Jimmy, cariño, bien, ¿y tú? Bien, y mi hermanito, ¿cómo está? Anda por ahí, mi amor, floreteando. Él está ¿Cómo bien, lo gracias trata la a cuarentena? Dios. Muy feliz porque aquí hay espacio para el correr. Ah, bueno. Hola, Neftali. Neftali se fue. ¿Cómo está? Hola, Bueno, Ulisa, ¿todo ¿y dónde bien? estabas metido, mi hijo? ¿Eh? ¿Y dónde tú estabas metido? Oh, pero tú sabes que hay un eslogan que dice quédate en casa metido. Pero que tú no aparecías en la clase. Ah, eso salió caro. ¿Es verdad? Sí, ¿Te fue mal? bueno, me imagino que sí. Que imagínate. Había que estar, aunque sea ahí medio presente y ausente. Sí, pero eso no es nada. Más se perdió en la Segunda Guerra Mundial. Ya lo ya. Bien, Jimmy, tú. entonces vamos a tener que iniciar. Ya son las 4:15. Ya se vayan integrando el resto. Y Ramón, raro que Ramón no estaba. Ah, Ramón mira, siempre el pionero. llegó alguien Sí, ¿Tú más. le escribiste, Jimmy? sí, le escribí a Ramón. ¿Y Ramón Andrés? el pionero siempre. No sé qué raro que no está dentro. ¿Y Andrés? También le escribí. ¿Y alguien se comunicó con Dani? Y No. David, y David. Andrés me David, informó que está descargando la aplicación para entrar a la sesión. David está enfermo porque David tuvo un accidente en el trabajo. Ah, Ay, sí. bueno, ojalá y el trabajo esté trabajando por la regla, porque si estaba de la forma ilegal ya David es rico. Ya tú sabes. Ay, Si la Dios empresa mío. estaba, si la empresa estaba trabajando ilegal y tuvo un accidente, ya tú sabes que eso
Hay que buscarle dinero a David. Voy a hablar con él porque él es amigo mío. A ver si me sacan que sea 1 millón de esos que le den. Escríbele. Pues hermano, no Escríbele. tú, amigo no, ya soy hermano. Mi hermanito. Escríbele porque es un accidente laboral. Sí, pero si la empresa no estaba autorizada para trabajar, Exacto. eso es un problema grande. Escríbele. De todo el tamaño. Bien, entonces vayan diciéndome sus nombres, que tengo que entregar un listado también. El mío es, bueno, la dama primero. Dale, Ulisa. Ya tú lo dijiste. Mi nombre es Eulisa Fermín. Ulisa Fermín. Veo un Jimmy Plasencia y un Neftalí Encarnación, ¿no? Neftalí Romero, sí. Sí es. Entró Catherine. ¡Ey, esa terrorista! Andrea viene de camino. Catherine, ¿tú escuchas? Ya como que no te escuchando bien. Catherine. No, porque ella no entra bien, porque tiene un signo de interrogación el display de ella. Parece no activa el micrófono bien todavía. Tiene nativa. Y tiene la cámara encendida. Oh. Bien, señores, mucho contenido de lo que tenemos que ver, así que vamos a empezar. ¿Cómo confirmamos que ella es Catherine? ¿Cómo ustedes saben que es Catherine? Porque le vimos la cara. Le vimos la cara así. Ah, ok, perfecto. Entonces ella es Catherine. ¿Catherine qué? Guzmán. Perfecto. Entonces, ella, por favor, que confirme si escucha. Bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de mecánica de los fluidos. El tema de mecánica de los fluidos es bastante amplio. Yo simplemente me voy a guiar del mismo programa que tienen ustedes en INSEE, basado en los propósitos que tienen para aprender, ¿no? Y yo les voy a especificar qué criterios tienen que conocer de forma teórica y qué temas tienen que aprenderse de forma práctica. Esos son 2 ámbitos, uno práctico y uno teórico, ¿no? En la parte teórica, cada vez que topemos con un tema en el que yo entienda que va a ser de repercusión y que ustedes tienen que estudiárselo, pues porque es necesario, no porque me dé la gana, valga la redundancia, les voy a pedir que se los estudien. Hay muchos que nos vamos a saltar, ya sea porque sé por el transcurso de la carrera completa de ingeniería que no va a tener repercusión en las otras materias y porque por cuestiones de tiempo no vamos a poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, en el tema, en la unidad 1, y esto de unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, está desarrollado de esa manera por la universidad, pero realmente eso no tiene que ser establecido específicamente así, sino es que yo tengo esa distribución y mucho menos así es que la tiene el libro, no es así que la tiene, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, el libro de Robert Mott le va a ayudar en la parte práctica y en la parte teórica le va a servir lo que sea, le va a servir Google, le va a servir los libros, etc. Bien, entonces, a modo de introducción, lo plantean de que en esos primeros 4 acápites son los necesarios. Dice propósito, subdivisión, aplicación y resumen. En cuanto al propósito de la mecánica de los fluidos, evidentemente es entender en la mecánica, ¿verdad? Que es la ciencia de estudio de el comportamiento cinemático y dinámico de todos los cuerpos. Y la subdivisión viene dada por los fluidos. Los fluidos, ¿qué usted tiene que saber en cuanto a los fluidos? ¿Qué son los fluidos? ¿Cuáles son los principales? ¿Y cuál es la diferencia que constituye uno de otro? Entonces, ya que esto es una videoconferencia con pocos integrantes, me gustaría que ustedes mismos me comenten cuáles fluidos ustedes conocen y qué los diferencia uno de otro. ¿Quién me ayuda ahí? Entre los fluidos, el más común y el que más tenemos más fácil acceso de encontrar es el agua, que es el que más abunda en el planeta. Tenemos también lo que son la miel, la sangre, otros fluidos. Se diferencian cada uno por su densidad, su uso específico. Bien, pero perdóname, ¿qué tipo de fluidos son esos? Por ejemplo, tú mencionaste la miel y mencionaste la sangre. Okay. ¿Qué ejemplo? Okay, ¿Qué tipo de fluidos son esos? Espera, quisiera encender que me salga quién está hablando. Eso yo lo podía hacer antes, ahora no lo veo. Vamos simplemente a encender esto, porque quiero saber quién es. Jimmy, ¿verdad? Sí, sí, soy yo. Perfecto. Veo que Andrés Sánchez llegó también. Muy bien, entonces continúa. ¿Cuáles son esos tipos de fluidos? Me interesa más los tipos que fluidos específicos, ¿no?
Esos son entre lo que yo les mencioné, están los fluidos reales, que son los que tienen cierta viscosidad. No, Entonces, vamos a simplificarlo un poquito más. Imagínate que nosotros no sabemos absolutamente nada de nada, no sabemos ingeniería. Sí sabemos qué es un fluido. A ver, ¿cómo tú definirías fluido? ¿Quién me ayuda a definir fluido? fluido. Sí, ¿qué es un fluido? No tiene que decirlo tú, puede ser cualquiera, porque la participación se tomará en cuenta, ¿no? Bueno. Pero dime tú si te motivas. Bueno. ¿Cómo tú definirías fluido de la manera más sencilla posible? Me encantan las definiciones sencillas. Es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir y carece de Muy bien. No tiene que decir más nada para que no lo dañe. Un fluido es lo que fluye. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Un fluido es lo que fluye. Yo te pregunto en un examen, ¿qué es un fluido? Con que tú me digas es lo que fluye, es más que suficiente para mí, ¿no? Suena idiota, porque es como cuando tú dices que es correr, es lo que corre. Eso no es la intención. Pero el fluir es la capacidad que tiene una materia o una sustancia de descomponerse o deformarse mientras está cambiando su estado de movimiento. Entonces, si tú tienes una masa cualquiera, y cuando digo una masa, ¿qué tiene masa? La pregunta es, ¿el aire tiene masa? Sí, porque es un fluido. Perfecto, el aire tiene masa. No porque sea un fluido, pero el aire tiene masa, ¿no? Entonces, ¿el aire es un fluido? Sí. ¿Qué tipo de fluido es el aire? Te ayudo. Es un Ayúdame. gas. Es un gas. El aire es un gas, ¿no? El humo es un gas. Las nubes son un gas. Entonces, toda sustancia que tiene la capacidad de descomponerse ocupando todo el espacio que le rodea, pues es un fluido tipo gas, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo lo diferencia eso con otro tipo de fluido? Vamos a mencionar otro tipo de fluido. Tú mencionaste la sangre y mencionaste la miel. ¿Qué tipo de fluidos son esos? Líquido. Perfecto, tenemos líquidos. Ve que no había que irnos a la parte compleja. Vamos a quedarnos en lo sencillo. Tenemos líquidos, tenemos gases. Son dos tipos de fluido, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia los líquidos de los gases? Que el aire, los gases, no hay forma de contenerlos, a diferencia del fluido. A ver, ¿a qué te refieres Y con contenerlo? Porque yo tengo un tanque de gas allá atrás en el patio y está lleno de gas. sí, pero el fluido gaseoso no toma forma de recipiente donde se almacena. Sí, el No hay gas, Sí, lo forma tengo. de controlar. el gas toma la forma del recipiente que está conteniéndolo. Claro que sí. El gas y el líquido también toman la forma del recipiente. La diferencia es que el gas ocupa todo el espacio. El líquido no. Esa es la primera. Y la segunda diferencia más importante todavía es que el gas tú puedes comprimirlo, pero el líquido no. Si el líquido no es compresible. Tú no puedes coger un líquido, meterlo en un tanque de gas y pasarte de la cantidad que coge. El gas sí. ¿Se entiende la idea? Sí. Perfecto. Si tú tienes una botellita de agua, tú la puedes llenar de una cantidad infinita de gas. Tú le echas gas y le echas gas y coges una bombita hasta que la botellita explota. Sin embargo, el líquido no. El líquido después que se llenó, ya. Se llenó la botellita y no coge más. ¿Se entiende la idea? Sí. Pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre un líquido y un gas? Gancho de examen. ¿Cuál es la diferencia entre un fluido y un líquido? ¿Cuál es la diferencia entre un fluido y un gas, por ejemplo? Esas son preguntas gancho, porque ya tú sabes que los fluidos que conocemos lo dividimos en dos tipos, que son gases y líquidos, ¿no? Entonces, ahí viene lo del asunto de la subdivisión. ¿Y para qué nosotros aplicamos la mecánica de los fluidos? Bueno, para poder entender el comportamiento mecánico de los fluidos, qué tan rápido van, qué tanta energía disipan, cuál es la cantidad de pérdida de energía en su movimiento. Todo eso es muy importante saberlo. ¿Para qué? Para el diseño de alcantarillados, para el diseño de acueductos, para el diseño de hasta embalses, para la presión hidrostática sobre una presa, para saber el empuje que le está haciendo a la presa y poder construirla de manera adecuada. Ya les he dado algunos ejemplos, pero usted puede poner el que usted quiera si yo le pregunto cuáles son ejemplos de aplicación de los fluidos o de la mecánica de los fluidos, ¿no? Entonces, el resumen histórico es algo que honestamente no tiene repercusión en lo más adelante. Ya se pueden investigar por ahí si quieren, por preferencia, no por examen, el resumen histórico de la mecánica de los fluidos.
Las propiedades físicas de los fluidos. Los fluidos tienen un montón de propiedades. Nos vamos a enfocar en las que más necesitamos. Las que más necesitamos son, aquí pusieron dimensiones y unidades. Ejemplos de dimensiones y unidades de la mecánica de los fluidos, de los fluidos, perdón. Están las típicas, que son la longitud. ¿Quién me dice algo de la longitud? La longitud es el espacio que recorre. Pero lo que quiero decir, la pregunta fue un poco ganchosa, ¿no? Estoy diciendo que la longitud es una dimensión del fluido, pero en realidad no lo es. Porque tú no puedes medir la longitud de un gas. No puedes ¿Verdad? medir la longitud de un líquido. Oh, ¿Bien? un centímetro cúbico se puede medir. Ramón Guzmán. Bueno. Eso es, ¿cómo se llama eso que tú acabas de decir? De volumen. Eso Ajá. es volumen, no longitud. Ah, Tenemos sí. 3 dimensiones. Tenemos longitud, área y volumen, ¿no? Son 3 dimensiones de medición en el espacio. Entonces, la longitud es unidimensional, el área es bidimensional y el volumen es tridimensional. Tú tienes 3 medidas de longitud para poder medir un volumen, ¿no? Ahí sí están interviniendo los líquidos y los gases, ¿no? Okay. Entonces, las dimensiones y unidades típicas que podemos utilizar y podemos encontrar en la mecánica de los fluidos, que son el volumen, en cuanto a dimensiones, pero también hay otras cosas, como por ejemplo, si tú la divides entre el tiempo, tú vas a tener un caudal, que tú tienes una cantidad de metros cúbicos por segundo, por ejemplo. Eso es un caudal. Si tú mides solamente una longitud, y aquí sí viene la parte de la longitud, en un volumen tú mides una longitud vertical y estás hablando de profundidad. La profundidad es muy importante también en la mecánica de los fluidos, por una propiedad que vamos a ver, una de las propiedades más importantes que vamos a ver más adelante. Pero también tú tienes el peso específico y la densidad. ¿Quién me dice lo que es el peso específico y la densidad? Uno de los dos. La Una idea. densidad puede ser, es como la cantidad de viscosidad que tiene. No podemos. No, fíjate que viscosidad está en el 3.2.5, ¿no? Tenemos en el 4 el peso específico y la densidad, y luego tenemos la viscosidad. Lo que debe de darte una idea de que no tiene nada que ver uno. Yo se la puedo decir. Viene siendo como la resistencia de desplazarse, el líquido, ¿Eso qué es? La densidad. la densidad. ¿Quién lo ayuda? ¿Quién quería decir algo? Jimmy. Perfecto, cuéntame. Jimmy. La densidad es la magnitud escalar que se utiliza para determinar la cantidad de masa de un volumen, de una sustancia. A ver. Perdón. Dímelo de nuevo. La cantidad de masa. Es la magnitud escalar que permite medir la cantidad de masa determinado en un volumen de sustancia. Sí, suena extraño. Me gustan las definiciones aplatanadas porque me da la impresión de que te lo sabes, ¿no? Cuando lo dices tan sofisticado, siento como que no sabes exactamente lo que estás definiendo. Pero bien, básicamente es tú relacionar la masa de un cuerpo, que en este caso estamos hablando de un cuerpo que fluye, un fluido, que guarda una relación con su volumen. Entonces, la masa entre el volumen, ¿no? Es como tú decir, tantos kilogramos de azúcar por metro cúbico, ¿no? Sí. La idea es tú relacionar una masa con un volumen. La densidad, por ejemplo, del agua, ¿alguien se la sabe? La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, si estamos hablando en el sistema internacional. Si no, 9800 newton por metro cúbico, ¿no? 9.8 kilonewton por metro cúbico. Esa es la densidad del agua. Pero, ¿cuál es la diferencia? 1000 kilogramos por litro, profesor. Por metros cúbicos. Ah, ok. Por metros cúbicos. Entonces, el peso específico, ¿qué será? ¿Cuál es la diferencia entre el peso específico y la densidad? ¿Qué es el peso específico? ¿Alguien me dice lo que es el peso específico? Claro, el peso específico es la masa o sustancia del contenido. Es decir, la aceleración, no sé.
A ver, yo prefiero que se me equivoquen que no me hablen, ¿eh? Así que muy bien, el intento estuvo muy bien. Ahora, el peso específico es, si tú tienes una masa cualquiera, esa masa pesa. El volumen. Entonces, sabemos cuál es la relación entre la masa y el peso, ¿no? Sí. ¿Qué me ayuda diciéndome la diferencia entre la masa y el peso? La masa es la propiedad intrínseca de la materia y La el cantidad de peso. materia. La masa es la cantidad de materia. ¿Y el peso? Exactamente. El peso es la, ¿cómo le digo? Con la propia palabra. El peso viene siendo la... Bueno, Alguien iba a decir algo por ahí. Una chica. No es con, el peso es porque es masa por gravedad, es como la atracción que le hace a la Tierra. Es a la esa- fuerza con la Tierra atrae su Muy bien. Vamos a decirlo de manera más sencilla. Esa cantidad de materia que dijimos que es la masa, hace una fuerza hacia abajo. Porque el centro de la Tierra lo está jalando, ¿no? Entonces hace una fuerza hacia abajo. El peso es la fuerza que hace esa cantidad de materia hacia el centro de la Tierra. Hacia abajo, ¿no? Siempre hacia abajo. Con una flecha lo dibujamos en cualquier ejercicio hacia abajo. Perfecto. Entonces esa es la diferencia entre el peso y la masa. Ahora, la diferencia entre el peso específico y la densidad es muy parecida. Ya dijimos que la densidad es la relación entre la masa y el volumen. Entonces, ¿qué sería el peso específico? Sería entre el peso y el volumen. Excelente. Sería entre el peso y el volumen. Eulisa, ¿verdad? Sí. Sería entre el peso y el volumen. Tenemos una masa dividida entre volumen, que son, por ejemplo, unidades de masa. ¿Quién me la dice? Kilogramos, ¿no? Kilogramo, libra, ¿verdad? Pero en realidad la libra en el sistema inglés, que por eso no me gusta ligar los sistemas y no quiero confundirlos a ustedes. Traten de siempre utilizar el sistema internacional para que no le dediquen tanto tiempo al sistema de unidades. Tienen que aprendérselo, tienen todo que sabérselo, pero El internacional. claro, pero como estamos cortos de tiempo, traten de mantenerse utilizando metros, newton, kilogramo, etcétera, ¿no? Entonces, los kilogramos, que son la unidad de masa del sistema internacional, es masa entre volumen, sería kilogramo por metro cúbico. La densidad del agua, por ejemplo, es 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Ahora, el peso específico sería llevando esa masa a peso. Y esa masa a peso la multiplicamos por la gravedad, que es 9.8, y nos da ¿qué? Nos da newton. Nos da kilonewton porque es kilogramo, ¿no? Entonces tendríamos 9.8 kilonewton por metro cúbico. Ese sería el peso específico del agua. Pregunta de examen, la diferencia entre el peso específico y la densidad, ¿no? Bien, eso de volumen específico se pueden olvidar de eso. Eso no sé por qué lo pusieron ahí en el programa, porque eso ni siquiera tiene nada que ver con esa parte. Ahora, viscosidad. Lo que pasa es que eso de volumen específico, para aclararles, cuando tú creas una relación con el agua, si tú quieres crear y realmente eso no se llama volumen específico, eso se llama, bueno, es que tiene tanto nombre, eso tiene densidad específica y tiene la densidad específica relativa. En realidad eso es gravedad específica. Eso se llama gravedad específica o peso específico relativo. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Eso es tú relacionar la cantidad de densidad, la densidad que tiene un cuerpo con la densidad del agua a 4 grados Celsius. Tú coges un cuerpo específico que viene siendo la masa, la densidad del agua a 4 grados Celsius y tú divides todas las sustancias entre eso. Entonces tú vas a tener, por ejemplo, el mercurio, tú divides la densidad del mercurio entre la del agua y te da 13.54. Entonces por ahí tú siempre vas a encontrar SG, que es gravedad específica, 13.54. Quiere decir que la densidad del mercurio es 13.54 veces más grande que la densidad del agua. Pregunta de examen, ¿no? Eso no va así como volumen específico, va como gravedad específica, ¿ok? Eso yo lo voy a arreglar y se la voy a enviar a ustedes, aunque básicamente eso ustedes lo tienen porque es el programa de la materia. Bien, viscosidad. La viscosidad, entonces, que la confundimos con densidad, pregunta de examen es cuál es la diferencia entre viscosidad y densidad. La viscosidad, alguien la definió por ahí, lo único que la definió para densidad y estaba mal. La viscosidad es la resistencia al movimiento. Alguien lo definió por ahí. No sé si fue Jimmy, ¿no? Fue Jimmy. Jimmy. La resistencia a moverse. Si tú coges una cubeta de agua y tú la tiras en un sitio, ¿qué va a pasar con esa agua?
que se va a desplazar rápido. Pero si tú coges esa cubeta y la llenas de miel o de aceite, ¿qué va a pasar con el aceite? ¿Se va a mover igual de rápido que el agua? No. No, se va a detener, va a recorrer mucho menos distancia que el agua. ¿Por qué? Porque la densidad, la viscosidad del aceite y de la miel es muy, muy alta. ¿Ok? Ahora, no es lo mismo que viscosidad. Y podemos poner el ejemplo del aceite. Si tú echas aceite en un vaso de agua, ¿qué pasa con eso? No se ligan. No Y se No se ligan. mezclan. No se No se mezclan, mezclan. pero eso es por otra propiedad. ¿Pero qué pasa con el aceite? ¿Se hunde o flota? Flota. Flota. ¿Por qué flota? Es más ligero. Porque es más ligero. Y cuando decimos que es más ligero, quiere decir que es menos denso. Más ligero quiere decir menos denso, ¿de acuerdo? Entonces, si tú echas aceite en un agua, ella va a flotar porque el agua pesa más. ¿Ok? Quiere decir que tiene mayor densidad. Entonces, si tú lo comparas con la viscosidad, ¿quién es más viscoso? ¿El aceite o el agua? El aceite. El aceite. El aceite. Entonces, el aceite es menos denso que el agua, pero es más viscoso que el agua. Para que entendamos que no es lo mismo ni nada parecido la densidad con la viscosidad. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, vamos ahora a hablar sobre varias propiedades que no van a salir en el examen porque no son tan importantes, simplemente para pasarle por encima, que son adhesión, cohesión, tensión superficial y capilaridad. La adhesión, básicamente, si tú tienes dos sustancias que son iguales, que son la misma, como el agua o cualquier fluido que sea el mismo, hay entre cada una de esas partículas una cohesión. Cohesión porque es la capacidad que tienen ellas para unirse una con la otra, para enlazarse una con la otra. Y esa cohesión viene dada porque son la misma sustancia, porque su cadena molecular es la misma. Ahora, la adhesión es cuando las sustancias son distintas. Si tú tienes dos sustancias que son distintas, tratan de adherirse una con la otra. Vamos a entenderlo mejor ahora cuando hablemos de tensión superficial. La tensión superficial, si tú tomas agua y la echas en un vaso, en la superficie de esa agua hay una tensión. ¿Qué quiere decir? Que todas las partículas que están haciendo cohesión en la parte superficial van a querer mantenerse cercanas una a la otra. Esto me está poniendo el límite de los 40 minutos porque aparentemente la membresía ayer no quiso pasar. Voy a intentarlo hoy de nuevo. Así que vamos a tener que cerrar y abrir cada 40 minutos. Después que termine este... Usted va a enviar la grabación al grupo, ¿no, verdad? Sí, claro, claro. Luego que haga la compilación tengo que enviárselo a la universidad, entonces le voy a mandar el enlace a ustedes también. Ya saben, en cuestión de 5 minutos vamos a cerrar y vamos a volver a abrir. Pero vamos a continuar. Vamos a dar esta pequeña explicación. La tensión superficial, como explico, viene dada porque la capacidad que tienen las partículas de unirse una con la otra en la parte superficial del agua, que es la cohesión, ¿no? Porque es la misma sustancia, va a hacer que haya como una cadena en la superficie. Lo que haga que cualquier... esa cadena que hay en la superficie va a ser más fuerte que una cadena interna. Por eso muchas veces las moscas y los mosquitos se paran encima del agua y no se hunden. Es porque la tensión, esa unión entre las partículas de agua que hay en la superficie hace que fueran como si fuera una plataforma para patas muy, muy pequeñitas, ¿no? Sí. Ahora, la capilaridad es la unión entre la tensión superficial y entre las tres cosas. La tensión superficial, la cohesión y la adhesión. La cohesión, sabemos que el agua, todas las partículas en la superficie, pues como son agua todas iguales, se van a unir. Pero en el borde, el vaso tiene una superficie que tiene un material diferente. Entonces ese material diferente con el material del agua tiene también una adhesión. Es decir, se adhieren. Esa adherencia hace que el agua quiera pegarse del borde. Por eso cuando tú botas el agua de un vaso, todavía hay agua que se queda pegada a la superficie del vaso. Que tú la ves correr como si quisiera agarrar el vaso y seguir corriendo hacia abajo. Y por ende, mientras más pequeñito sea el vaso, esa adhesión del borde del vaso, si tú vuelves un vaso muy, muy pequeñito, un calimete, en el calimete el fluido va a querer ascender más. ¿Por qué? Porque el agua se va a pegar del borde y va a jalar el que está por adhesión, el agua, y la misma agua va a jalar la misma agua por cohesión.
No sé si me entienden la idea, ¿no? Es la unión entre la tensión superficial, la cohesión y la adhesión que hace que la capilaridad funcione. En los pozos, en los pozos no, perdón, en los mantos rocosos, tú tienes unos poros en las rocas. Y esos poros, cuando están llenos de agua, tratan de ascender. Y entonces muchas veces que el agua asciende por la tierra gracias a la capilaridad. Y es precisamente por eso, porque el agua, como los poros son tan pequeñitos, se pegan una con la otra y entonces se adhieren de la roca. Eso jala el agua por cohesión, que al mismo tiempo sigue subiendo por adhesión hasta que llega a la superficie. No sé si se entendió esa explicación. No va a salir en el examen, pero es muy interesante que aprenda lo que es adhesión, cohesión y tensión superficial. Así que, por favor, de esta ventana que están viendo aquí, de la propiedad física de los fluidos, necesito que de cada uno de esos acápites, del 1 al 8, me hagan en una sola hoja, una pequeña en Word, Calibri 12, letra pequeña, y con espaciamiento a un 1, me describen cada una de esas propiedades que están ahí, ¿no? Hay algunas que se la pueden saltar, como por ejemplo la de la dimensión y las unidades, pero prefiero que de todas me digan algo, ¿no? Algo que tenga que ver con esa capacidad que tienen esos fluidos. Tienen que escribirlo, por favor, aplatanado. Aplatanado quiere decir cero, sacarlo de un libro, cero, copiar y pegarlo. Escríbame lo que usted entienda. Yo prefiero, si vale más nota que yo me dé cuenta de que usted lo escribió con sus propias palabras que si usted lo sacó de internet. Y por último, la compresibilidad y la elasticidad. Ya hablamos de compresibilidad, es la capacidad que tiene un fluido de comprimir sus partículas, es lo que diferencia el líquido del gas. Y la elasticidad, que es la manera en la que ustedes ven que los cuerpos son elásticos, como el resorte. También los fluidos, algunos tienen mayor capacidad elástica que otros. Están muchas veces directamente proporcionales a la viscosidad, porque mientras más viscoso, más elástico, ¿no? Pero es una relación que hay entre la tensión superficial y la bien, por lo menos de esta diapositiva creo que ya hemos dicho suficiente. Recuerden de eso en Word. Bueno, me lo envían en PDF, pero es escrito en Word. ¿Cuál es la definición que ustedes le darían a cada una de esas propiedades que están ahí, ¿no? Eso es lo que me interesa. Ok. ¿Cuántas páginas más o menos? Una. Okay. Una, no más de una. Los 8 en una. Por eso digo Calibri 12, el tamaño de la letra, Calibri 12 y el espaciamiento 1. El que en Word hay un botoncito de espaciamiento entre líneas y que sea simple, que signifique espaciamiento 1. Bien, entonces vamos a detener esta presentación para continuar con la unidad 3. Voy a volver a mandar el enlace. Recuerden que esto solamente le quedan 5 minutos y voy a ver si para la próxima ya está funcionando la membresía y no tenemos que estar en esto. Salimos. De acuerdo.